Bienvenidos a este nuevo programa de preguntas bíblicas, donde tú preguntas y la palabra de Dios da una respuesta. Quien te saluda, un servidor Ismael Carvajal. En esta nueva oportunidad queremos compartir otra respuesta más de la palabra de nuestro Dios a una pregunta muy importante. Pero antes, si tú tienes alguna y deseas enviarla, para que este servidor con oración y con estudio profundo la podamos resolver, pues envíanos a el correo y al WhatsApp que aparece en pantalla. Y con gusto, en el orden que van llegando, las vamos a ir respondiendo. Que la bendición de Dios nos acompañe en esta otra pregunta, que es de solemne importancia, ya que en base a esto hay mucha confusión. Y por eso hoy vamos a compartir la respuesta acerca de el pecado original. ¿Nacemos con el pecado original? Todo ser humano que nace en esta tierra nace con el pecado original de nuestros primeros padres. Pues vamos a mirar qué dice la Biblia, ya que si nacemos con el pecado original, esto repercute y da a entender que todos nacemos siendo pecadores. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Oremos para que Dios nos ayude, ya que de esta pregunta salen muchas otras preguntas que necesitamos resolver con base bíblica. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos esta preciosa oportunidad de nuevamente estar en este programa especial. Rogamos tu bendición para iniciar, que sea el Espíritu Santo quien guíe a este servidor a través de este estudio profundo de tu palabra, para dar respuesta a esta doctrina que se ha levantado en el mundo y que tiene a muchos confundidos por saber realmente la verdad. Háblanos con tu palabra, que es la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, pues esta doctrina del pecado original se ha desplegado en el mundo entero, y en especial la Iglesia Católica es la que más promueve esta doctrina del pecado original. El concepto del pecado original fue concebido en el siglo II por Ireneo, obispo de León, y creó mucha controversia. Y finalmente Agustín de Hipona, en el 354, también desarrolló esta doctrina, y quienes la justificaban enseñaron en Romanos 5 y en Primera de Corintios capítulo 15 y en Salmos 51. Esos textos los utilizan como base para dar a entender que nosotros nacemos siendo pecadores, nacemos heredando el pecado de nuestros padres, pero en especial de Adán y Eva, quienes eran nuestros padres al principio. Pero vamos a mirar y vamos a desenmascarar este engaño. Esta doctrina no es bíblica. Nadie nace siendo pecador. Nacemos con una herencia, y es la de la naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa, si no nos dejamos dominar por ella, esos deseos carnales que hacen parte de la naturaleza pecaminosa que hemos heredado del pecado de nuestros padres, si permitimos que esa naturaleza tome el dominio de nuestra mente, ya que el pecado se concibe en la mente, si pecamos delante de Dios. Y vamos a mirar cómo estos textos indican lo contrario a la manipulación que se les ha dado para hacer entender que todos nacemos siendo pecadores, porque hemos recibido como herencia el pecado de Adán y Eva en el principio. Y por eso desde niños la Iglesia Católica enseña que la única manera para que los niños puedan ser limpios del pecado original es a través del bautismo. Pero ellos también aceptan que aún después del bautismo el niño sigue con la misma tendencia hacia el mal. Pues es muy claro, porque ellos no
tienen comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero el único objetivo del bautismo es quitar la condenación del pecado original. ¿Será que eso es bíblico? ¿Será que el pecado de los padres se transmite hacia los hijos? Pues vamos a darle la correcta interpretación y vamos a analizar cada texto. Realmente, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Es uno de los textos que utilizan aquellos que afirman acerca de la doctrina del pecado original. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, escucha, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos nacieron en pecado. ¿Sí dice así el texto? No. Yo lo leí así adrede para que ustedes comprendieran. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se transmitió la muerte? ¿Y cómo se transmitió el pecado de generación en generación? Por cuanto todos pecaron. Ahí no dice, por cuanto todos nacieron en pecado. El pecado, escucha muy bien, es una elección. Ni siquiera el diablo nos puede obligar a pecar. Él nos tienta porque sabe que tenemos una naturaleza débil, caída, que tiende hacia el mal. Que el deseo natural de la naturaleza o la propensión es hacia lo malo. Eso es lo que hemos heredado de nuestros padres, la propensión hacia el mal. Pero depende de que el mal sea cultivado en su vida o en mi vida a causa del pecado, a causa de ceder a la tentación. Cuando usted cede a la tentación dándole lugar a ese deseo, a esa propensión hacia el mal, a esa tentación, entonces el pecado se inicia en la mente y cuando usted le da cabida en la mente, finalmente se convierte en pensamientos, en palabras y en actos pecaminosos que hacen de la persona en ese momento un verdadero pecador. Por eso el texto dice, y el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es el pecado? El pecado se inicia en todo ser humano como se inició en Adán y Eva. ¿Cómo se contaminó esa naturaleza? Cuando ellos pecaron. ¿Cómo llegamos a ser pecadores? Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios que es pecado. Para que lleguemos a entender entonces que el llegar a ser pecadores es una decisión, no es una herencia. Es una decisión. Lo que hemos heredado únicamente es la naturaleza pecaminosa, pero en sí la naturaleza pecaminosa no es pecado, porque si no, entonces nadie dejaría nunca de pecar. Y entonces tendríamos que quitar de la palabra de Dios, tendríamos que quitar lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin la santidad nadie verá al Señor. Tendríamos que quitar muchos textos donde el Señor dice que debemos alcanzar la perfección, que debemos dejar de pecar, que debemos abandonar el pecado para siempre, que Él nos mantendrá sin caída. Si la naturaleza pecaminosa es en sí pecado, entonces nadie dejará de pecar. Y saben, esa es una estrategia diabólica para que el ser humano crea que no es posible vencer. Porque decir que heredamos el pecado al nacer con la naturaleza pecaminosa, también sería decir que Jesús nació siendo pecador. Porque nació de una madre pecadora. María fue pecadora, pero una pecadora arrepentida. Pero Jesús fue concebida de una mujer pecadora, por eso heredó también la naturaleza pecaminosa. Era necesario que Jesús viniese con esa misma naturaleza. Por eso nació de una mujer, de una virgen llamada María. Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 4, cuál es la definición que da del pecado, para que podamos entender que el pecado no es un estado en el que nacimos. Nacimos siendo pecadores, no. El pecado es una decisión de la mente, y que finalmente trastorna y que finalmente manipula y lleva en acción a todo el ser entero, desde el pensamiento, palabras y actos. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en Santiago, vamos rápidamente, en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En otras palabras, el que sabe la voluntad de Dios y vive en desobediencia es entonces un pecador. ¿Qué es el pecado entonces? ¿Un estado? No. Es una decisión de obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido como lo bueno. Por eso Adán y Eva cayeron en pecado, porque ellos desobedecieron desde su mente. Decidieron desobedecer y tomar del fruto prohibido que Dios les había dado. Y esa tendencia fue la que heredamos. La tendencia hacia la desobediencia, a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esa tendencia y esos deseos hacia el mal son los que debemos vencer. Y eso fue los que venció el Señor al nacer en este planeta Tierra. Vamos a mirar el otro texto que utilizan para hacer entender que nacemos con el pecado. Dice en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Escucha. Dice así. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así en Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así que dice, en Adán, así como en Adán todos mueren. Y entonces de una vez dicen, vea, a partir de Adán todos recibimos la muerte. Sí, y ya vimos en el contexto anterior del otro versículo el por qué la muerte se traspasó a todos los habitantes de la tierra, por cuanto todos hemos decidido pecar delante de Dios. Tremendo, mis amados. Por eso a través de Adán empezó el pecado y se propagó. Y hasta el momento el ser humano no ha parado de pecar. Solo hubo uno que nació como uno de nosotros y que nos dio testimonio de que es posible vencer esa naturaleza que hemos heredado. Pero solo lo podemos hacer si nos tomamos de la mano poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo, nunca podremos vencer. ¿Saben, mis amados? El Señor Jesús nació como uno de nosotros para vivir y restituir la gloria que el hombre había perdido por causa del pecado. Vea, este otro texto también se utiliza para dar a entender esta falsa doctrina del pecado original, que lo único que hace es echar por tierra el ministerio de Jesús, la humanidad de Jesús, para llegar a ser nuestro ejemplo para vencer el pecado. Vea lo que dice en el capítulo de Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué es que estamos destituidos de la gloria de Dios? Dice, por cuanto todos pecaron. Ahí no dicen por cuanto todos nacieron pecadores. No, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué significa por cuanto todos pecaron? Pues cada quien tomó la decisión de pecar. Nadie obliga a nadie, ni nadie hereda el pecado del otro, ni siquiera de padres a hijos. Ahorita les voy a mostrar dos textos que lo afirman en el mismo capítulo.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no hubiésemos cedido al pecado, no estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos en cada una de las generaciones ha podido vencer esa naturaleza. Nos ha llevado al pecado, Satanás nos tienta y nosotros caemos redonditos. Solo con el poder de Jesús se escucha. Por eso Él es nuestra única esperanza. Porque solo el que rinde su vida y su corazón al Señor podrá ser un vencedor. De lo contrario, somos débiles y fracasamos. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Vamos a utilizar otro texto, el cuarto, que utilizan, y este es el que más utilizan para manipular. Le dan una interpretación incorrecta de lo que realmente el texto quiere decir. Salmos capítulo 51, versículo 5. Escucha. En maldad he sido formado. Sí, en la maldad de mis padres, en el pecado de mis padres. Ahora dice, y en pecado he sido concebido por mi madre. Sí, yo nací de padres pecadores y fui concebido en el vientre de mi madre, que era una pecadora. Por eso, mis amados, he sido concebido y he sido formado en maldad y he heredado esa naturaleza pecaminosa porque mis padres eran dos pecadores. Habían caído en pecado. Y en la maldad de ellos yo heredé esta naturaleza con la tendencia también hacia el pecado, pero eso no me hace pecador. Solo cuando tomo la decisión, cuando mi mente es consciente de lo que es el bien y el mal, es cuando yo caigo en pecado. Adán y Eva eran conscientes que el árbol era pecaminoso, porque era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos ya sabían que eso estaba mal y que hacer el bien era apartarse y obedecer a Dios. Ya eran conscientes, mas sin embargo pecaron al ir voluntariamente y comer del fruto que el Señor les había dicho que no comieran. Eso sí es pecado y los hizo pecadores. Pero el hecho de nacer y de ser concebidos por padres pecadores no hace que el pecado de ellos se transmita a este servidor, porque sería una injusticia. Sería una injusticia. Cada quien pagará por su propio pecado, no por el pecado de nadie. Vamos a mirar si la palabra así lo dice. Ezequiel capítulo, vamos allí, 18. Versículo 4, escucha. He aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Aquí no dice que todas las almas nacieron siendo pecadoras y tienen que morir. Aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 20. El alma que peque, esa morirá. Vuelve a ratificar, pero ahora aclara. El Hijo, escucha, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Entonces, ¿qué es lo que dice en realidad Salmo 51:5? Ah, mis padres, quienes eran pecadores, me concibieron y yo heredé una naturaleza que me lleva o tiene una tendencia hacia el mal. Pero el ejercer, el dejarme llevar, el dejarme tentar por esos deseos de la carne y el ceder a la tentación es lo que hace que yo finalmente cometa pecado. No el pecado de mis padres ni el pecado mucho menos de Adán y Eva. Porque dice, el alma que peque esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo no recae sobre él, y la impiedad del impío no recaerá sobre él. Cada quien tiene que vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Por mi justicia
ni mis papás se salvan. Por mi justicia, mis hermanos no se salvan. Soy un testimonio para bendición, pero cada quien Dios nos ha dado el libre albedrío. El pecado es resultado de tomar una decisión por mi libre albedrío de hacer lo que a Dios no le agrada, de no vivir en la voluntad de Dios. Así inició el pecado en el cielo. Así inició el pecado en el cielo. Así que cuando yo no acepto esta doctrina del pecado original, estoy dando a entender que soy un ser libre, que tomo la decisión y que no recibo como herencia condenación, sino que yo mismo me condeno por mis propias decisiones. Y por eso cada quien tendrá que rendir cuentas al final de la historia de este mundo. Allá no vamos a decir, yo soy o yo morí siendo pecador porque heredé el pecado de mis padres. Allá no habrá excusa. Usted fue pecador y yo me convertí en un pecador porque cuando sabía y discernía entre lo que era bueno y lo que era malo, tomé la decisión de desobedecer a Dios. Por eso ahí está la clave para que los padres puedan hacer a sus hijos vencedores. Son los primeros años de vida cuando ellos no disciernen, en doblegar esa naturaleza, en doblegar esos deseos de la carne que han heredado para que no los cultiven, para que no los desarrollen, para que no se vuelvan un deseo cultivado por causa de ceder a esos rasgos de carácter que hemos heredado de nuestros padres y que son negativos y que nos llevan hacia el pecado. Por eso, mis amados, es extraordinario entender este tema y saber que en realidad cada quien tendrá que rendirle cuentas al Señor en el día final. Y saben, al entender esto, podemos entender por qué Jesús vivió una vida perfecta. Él nació en nuestra naturaleza, pero Él no heredó ningún pecado original, porque entonces Jesús tendría ventaja de nosotros. Y si decimos que todos los que nacemos bajo esta naturaleza nacemos con el pecado original, entonces tendríamos que decir que Jesús fue un pecador también y no hubiera podido ser nuestro sacrificio. Y si usted dice, no, Jesús no nació con la naturaleza pecaminosa, por eso Él no heredó el pecado, entonces Jesús tuvo ventaja sobre nosotros. Y estaríamos en contra de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Jesús nació con nuestra naturaleza? Vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué nos constituimos pecadores? Por la debilidad de nuestra naturaleza. Porque nadie le gusta buscar de Dios. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso caemos en el pecado y somos débiles. Y no obedecemos la ley de Dios. Pero dice, para eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, con nuestra misma naturaleza. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él vivió en nuestra carne. Él fue 100% humano, igual que nosotros. Pero solo hubo una diferencia entre la humanidad de Jesús y la nuestra. Y es que Él nunca cultivó deseos. Nunca cultivó deseos pecaminosos porque nunca cayó en el pecado. Nunca cedió a la naturaleza pecaminosa, ni siquiera un pensamiento pecaminoso llegó a su mente porque Él automáticamente lo rechazó. Porque Él sabía que la Escritura dice, la palabra del Señor dice, y Él entendía que el pecado se concibe en la mente. Cuando usted le da cabida al pecado en su mente, ahí inicia el pecado. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos a mirar. ¿Por qué Jesús venció desde la misma mente? Pero antes vamos a leer otro texto. Vamos a leer 2 textos más que certifique que Jesús era igual a nosotros en todo. Lo único fue que Él no probó del pecado.
Por eso él no tuvo propensiones al mal cultivadas, porque él no probó. Nosotros sí tenemos propensiones al mal cultivadas, porque hemos probado del pecado y por eso se afianza más en la carne, porque ya hemos probado y queremos probar más. Jesús nunca probó eso. Esa fue la única diferencia. Él venció para darnos la victoria de que podemos vencer aunque hemos caído y podemos acabar con las tendencias cultivadas y heredadas. Vamos a mirar si así lo dice aquí. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que si él fue tentado es porque tenía una naturaleza con tendencia hacia el mal. Y esa tendencia lo llevaba hacia el mal, pero él sometía los deseos de su carne a la voluntad de su Padre Celestial. No permitía que su mente fuera dominada por los deseos de la carne. Extraordinario. Vamos a mirar si eso es posible también para nosotros con el poder de Cristo. Vea este texto, ahí más atrasito, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice: por lo cual debía ser en todo. ¿Cómo debía ser Jesús? En todo semejante a sus hermanos. O sea, ¿quiénes son sus hermanos? Nosotros. Debía ser en todo semejante. Él fue 100% humano, pero la única diferencia es que él nunca cedió a la tentación y al pecado. Esa fue la única diferencia. Nosotros sí hemos cedido y es más fuerte el deseo cuando se cultiva. Y por eso Jesús pudo vencer de una manera poderosa el pecado y darnos también la victoria para que nosotros también podamos vencer. Mientras más usted ceda al pecado, más fuerte se hace. Por eso hay personas que están tan sumergidos en el pecado, que esos deseos los esclavizan de una manera terrible, porque alimentan sus deseos carnales. Tremendo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Podemos vencer? Sí, pero únicamente con el poder de Cristo. Cuando él cambia nuestra mente, implanta una naturaleza nueva, para que entonces le dé muerte a la naturaleza de la carne. Vamos a mirar acerca de la experiencia de Jesús. Jesús tuvo y desarrolló una mente santa. Aunque su cuerpo era pecaminoso, él desarrolló una mente de acuerdo a la voluntad de Dios, que sometía siempre a la voluntad de Dios. Por eso los deseos de su carne no pudieron dominar su mente. Él rechazaba el pecado desde la mente. Acabamos de leer cómo Jesús lo hacía. Pero vamos a ir a otro texto más que se encuentra de cómo el diablo lo tentaba de afuera para meterse en la mente de Jesús, pero no logró hacerlo, porque Jesús venció en todo. Dice Hebreos, fue tentado en todo y venció. Nunca cedió a la tentación. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice así, Romanos 6, 11. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con esta naturaleza? Muerte. Debemos darle muerte, pero vivir cada día para la voluntad de Cristo. Extraordinario. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Dónde empieza el pecado? Vamos a mirar dónde empieza el pecado, y por eso tenemos que cuidar nuestra mente.
¿qué albergas en tu mente? Porque allí es donde más se alberga el pecado. A veces vemos que las personas no hacen nada, pero muchas veces el corazón, que es símbolo de la mente, está cargado de envidia, de rencor, de odio. Y esos pecados son manifiestos delante de la presencia de Dios. Esos pecados son manifiestos delante de Dios y de ellos también tendremos que dar cuentas en el día final. Recuerda cuando Jesús le dijo, hablando acerca del adulterio, dice que todo el que codicia a una mujer, el que desea a una mujer, ya adulteró en su mente, en su corazón. Porque aquí es donde se concibe el pecado. Vamos a mirar si así lo dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Escucha. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón o de la mente salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿En dónde se concibe? En la mente. Vamos a mirar este texto de Santiago, que es aún más claro. Y cómo finalmente llega el acto ya la consumación del pecado. Santiago capítulo, vamos allí, a Santiago capítulo 1. Vea dónde se efectúa la victoria sobre el pecado, pero también la derrota del pecador. Dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y después el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces dice que cada uno es atraído de la pasión o de la concupiscencia. ¿Y en dónde se alberga esa concupiscencia? En la mente. Y vamos a mirar por qué Jesús nunca pecó, nunca cedió a la naturaleza pecaminosa y por qué Él es nuestro ejemplo a seguir. Mensajes selectos, tomo 1, página 477. Escucha. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la naturaleza misma del ser humano, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo las tentaciones similares. Qué triste, mis amados, si el Señor venía a demostrar, por eso era necesario nacer en nuestra carne, para demostrarle al ser humano, y por eso la obra de redención no solamente se basa en el Calvario, su vida, con su vida de testimonio, inicia la restauración de la imagen de Dios. Él vivió una vida perfecta no solamente para hacer nuestro sacrificio, sino para demostrarnos que tú y yo podemos vencer donde Adán y Eva cayeron. Podemos vencer cualquier pecado con el poder de Cristo Jesús. Vea lo que le responde ella. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir la batalla del hombre. ¿Recuerdan al Getsemaní? Era tan fuerte la lucha que dice que su alma estaba hasta la muerte. Pero a pesar de lo que sea, el Señor siguió adelante. Y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y saben, mis amados, esa debe ser tu experiencia y mi experiencia frente a cualquier pecado y tentación que todavía esté albergada en el corazón y en la mente nuestra. Que se haga la voluntad de Dios y no mis deseos carnales. Dice, fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir la batalla del hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cómo? Cuando lo humano se une con el poder divino, somos vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y quiero ir terminando con esta otra cita
Escucha lo que dice aquí. Consejos sobre régimen alimenticio, página 180. Escucha. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Por qué permanecía? Porque él nunca pecó, porque él permanecía en una completa comunión con su Padre. Ahí está el secreto, mis amados. Una completa comunión y dirección del Espíritu Santo. Y él vino para ser participante de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asiarse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Así que, mis amados, más claro no nos ha hablado el Señor. Aceptar la falsa doctrina del pecado original sería echar por tierra el ministerio humano de nuestro Señor en favor de nuestra restauración de la debilidad a la perfección, de la caída a la restauración. Es posible vivir una vida en perfección cuando nos unimos a la naturaleza divina de Cristo y vencemos con su poder. Así como Él se unió al poder divino y pudo vencer, usted y yo, ahora a través de los méritos de Jesús, a través de su victoria, si por fe nos rendimos, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, para que podamos ser herederos del reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso, querido, te hago un llamado: no sigamos proveyendo a los deseos de la carne. Quien alimenta los deseos carnales es presa fácil del diablo para caer en el pecado. Y la única manera para no alimentar los deseos de la carne, para no proveer a los deseos de la carne, está aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si tú quieres vencer esta naturaleza que hemos heredado del pecado de nuestros padres, para no seguir en el pecado y vencer cada defecto, cada mal hábito, cada deseo pecaminoso, estemos en Cristo, vivamos para Él, sirvámosle a Él, entreguémosle todo nuestro ser. Y si permaneces en Él, ninguna condenación hay para ti, porque ya no vivirás en el pecado para seguir los deseos de esta naturaleza, sino vivirás para Cristo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Te gustaría tener esa victoria sobre el pecado y dejar de excusar ya el pecado en tu vida? Pues vamos a orar para que Dios nos ayude y tengamos finalmente la mente de Cristo, una mente en santidad. Padre, gracias. Gracias por este estudio que nos muestra la realidad y cómo podemos llegar a ser vencedores donde hemos sido derrotados. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición, tú tienes misericordia de nosotros. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo de victoria sobre el pecado. Que podamos vivir la experiencia de Jesús, que aprendamos a desechar lo malo y a vivir en santidad, para que cada día podamos tomar la decisión de no seguir en el pecado, de no seguir siendo pecadores y ahora llegar a ser santos y santas delante de tu presencia. Acompáñanos y guíanos con el poder de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, me agradó estar con ustedes a través de este nuevo programa de preguntas bíblicas. Espero compartas este mensaje que habrá de sacar del engaño a muchas personas. Le puedas dar like si te gustó, comentar si te gustaría dejar un comentario de bendición para este servidor. Me agrada leerlos.
Y si no te has suscrito a este canal, a esta familia, para que sigas recibiendo más bendición, hazlo, es gratis y nos ayuda a crecer. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.